Hola y bienvenidos al curso de Cosmic y la fase de medición. El segundo tema es la medición de cambios. Un cambio funcional de un software existente es interpretado en el método Cosmic como cualquier combinación de sumas de nuevos movimientos de datos, o de modificaciones o eliminaciones de los movimientos de datos existentes, incluyendo la manipulación de datos asociada. La necesidad de un cambio de software puede surgir de cualquier nuevo FUR, es decir, solo adiciones a la funcionalidad existente, o desde un cambio en el FUR, quizá con sumas, modificaciones y eliminaciones, o desde un mantenimiento, necesidad de corregir algún defecto. Modificación. Definición. Un movimiento de datos se considera que es modificado funcionalmente si al menos aplica una de las siguientes consideraciones. El grupo de datos movido es modificado. La manipulación de datos asociada es modificada. Un grupo de datos es modificado si al menos aplica una de las siguientes consideraciones. Uno o más atributos nuevos son agregados al grupo de datos. Uno o más atributos existentes son removidos del grupo de datos. Uno o más atributos existentes son modificados, por ejemplo, en el significado o en el formato, pero no en sus valores. Una manipulación de datos se modifica si se cambia funcionalmente de alguna manera. Si un movimiento de datos debe ser modificado debido a un cambio de la manipulación de los datos relacionados con el movimiento de datos o debido a un cambio en el número o tipo de los atributos del grupo de datos movido, un cambio se medirá, independientemente de la cantidad real de modificaciones en el movimiento de los datos. Si un grupo de datos debe ser modificado, los movimientos de datos del grupo de datos modificado, cuya funcionalidad no se ve afectada por la modificación del grupo de datos, no serán identificados como movimientos de datos modificados. Una modificación de cualquier dato que figuren en entradas o salidas por pantalla, que no esté relacionado con el objeto de interés para un usuario funcional, no será identificado como un cambio punto de función Cosmic. Después del cambio funcional de una pieza de software, su nuevo tamaño total es igual al tamaño original, más el tamaño funcional de todos los movimientos de datos agregados, menos el tamaño funcional de todos los movimientos de datos eliminados. Los movimientos de datos modificados no tienen influencia sobre el tamaño de la pieza de software, ya que estos existen tanto antes como después de que las modificaciones han sido realizadas. De esta manera se representa la matriz del modelo genérico de software. En la fase de estrategia de medición, cada pieza de software como un alcance definido en cada capa puede registrarse como un elemento de software separado. En la fase de representación, cada grupo de datos identificado se registra en una columna. Cada proceso funcional se registra en una línea específica, agrupados por elemento de software identificado. Para cada proceso funcional identificado, los movimientos de datos identificados, ya sean nuevos o modificados, se anotan en la celda correspondiente según la siguiente convención: E para una entrada, X para una salida, R para una lectura y W para una escritura. En la fase de medición, para cada proceso funcional identificado, los movimientos de datos se suman por tipo y cada total se registra en la columna correspondiente, en el extremo derecho de la matriz. El resumen de medición puede entonces ser calculado y registrado en las celdas de cada componente, en la línea total. Y con esto concluimos el segundo subtema de la fase de medición.